Las 2 de la tarde con 47 minutos tiempo del centro de la República Mexicana. Ya volvimos a retomar el ritmo, por supuesto. Es miércoles de seguridad con todo. Y saludo con gusto a mi querido Beto Capella, el secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo. ¿Cómo estás, mi querido Beto? Muy buenas tardes. Querido Paco, con el gusto de estar aquí nuevamente en este miércoles con esta colaboración en materia de seguridad. Qué gusto. Paco, recordarás que la semana pasada platicaba en relación a estas modalidades de extorsiones o engaños telefónicos y planteaba yo que había tres variables muy importantes que habían surgido en los últimos años después de esta revolución tecnológica que hemos tenido y de comunicación en donde el uso de los teléfonos celulares es cada vez más recurrente. Hablaba yo de la extorsión telefónica, daban los marcos de referencia cómo se habían dado e iniciado, del engaño telefónico, que es la vertiente más importante, y el secuestro virtual, que para mí es la conducta más preocupante, la que más daño puede generar y que lamentablemente ha afectado a muchísimas personas a lo largo y ancho de la República Mexicana. El día de hoy, Paco, en esta segunda entrega de este esquema voy a hablar precisamente del secuestro virtual, que es una modalidad de extorsión o engaño telefónico que simula un secuestro real. Es dentro del grupo de estas extorsiones telefónicas la de mayor dramatismo, la más traumática y la de mayor elaboración por parte de los delincuentes. La víctima de estas extorsiones o engaños suele ser secuestrada a través de una llamada telefónica que primero le hace caer en un error o un engaño, haciéndole creer, por ejemplo, Paco, que habla un policía o con algún delincuente, que el delincuente le dice que tiene amenazado a un familiar. Generalmente cuando son jóvenes les dice que tiene secuestrada a su mamá o a su papá. Cualquier persona es susceptible de ser víctima de este ilícito, pero principalmente afecta a adolescentes o personas de la tercera edad. En este tenor, Paco, lo que sucede es que habla esta persona, ya sea con una amenaza. Hay algunos casos de algunos extranjeros que inclusive estando en algún hotel recibe una llamada a su cuarto y dice que va a haber un operativo antinarcóticos o un atentado en el hotel y le piden que salga del hotel, que compre un teléfono de esos de prepago y que le van a marcar para darle instrucciones de cómo salvaguardar su vida. Una vez que la persona está alejada de un área de confort, los secuestradores empiezan a comunicarse con socios o principalmente familiares de la víctima que ya no se encuentra en el domicilio, en este caso que te comentaba de los turistas en el área de confort que es el hotel, y empieza pues una negociación con los familiares. Al momento que los familiares llaman insistentemente a la víctima y no la encuentran, pues obviamente presumen que la persona precisamente sí está privada de su libertad. Este engaño tiene varias vertientes importantes. En el caso de los adolescentes o personas de la tercera edad, son sustraídas de sus domicilios o en algunos casos hemos encontrado que están en su propia escuela y de la escuela son sustraídos de la escuela de manera virtual. Los obligan, Paco, a irse a un hotel, les preguntan cuánto dinero traen, se hospedan en un hotel y hay personas que han durado hasta 4 días autosecuestradas, válgame la palabra, en un hotel precisamente por ese control psicológico que generan los secuestradores. Piden información a esta víctima de los números telefónicos de sus padres o alguna persona que tenga capacidad económica y empieza el proceso de negociación. Se han pedido cantidades millonarias que inclusive han sido pagadas y resulta que después, bueno, pues las personas se dan cuenta que fueron engañadas. Nos ha tocado rescatar a víctimas precisamente en hoteles alejados inclusive de su propio domicilio. Los teléfonos que usualmente utilizan para comunicarse con sus familiares los obligan a dejarlos en sus domicilios o a deshacerse de ellos, porque saben estos delincuentes que a través de la geolocalización sería sencillo poder identificar la ubicación de estas personas. El último paso es precisamente confirmar a la víctima que es una vez que está aislada de cualquier control o de persona conocida, inicia este proceso de negociación y hay diferentes modalidades de pago. La principal es el depósito en tiendas de autoservicio. Hemos encontrado algunas variables en donde después de días se pide que se entregue esas cantidades de dinero
en algunas zonas son las menos recurrentes, Paco, porque, como lo comentábamos, gran parte de estos secuestradores se encuentran precisamente ya detenidos en alguna penitenciaría y operan desde las mismas, según mis cálculos muy particulares, con mi experiencia en el estado de Morelos y en el estado de Quintana Roo, el 80% de estas llamadas son precisamente desde alguna penitenciaría del país. Yo quiero concluir esta segunda parte, Paco, haciendo la siguiente recomendación. Cuando se vea usted inmerso en alguna posibilidad de esta naturaleza, lo primero que tiene que hacer es llamar a las autoridades a través de los números de emergencia 911, el 089 o el 088, que es de Policía Federal. En la mayor parte de las entidades federativas hay personal especializado que tiene esta información que estoy compartiendo y puede asesorarlos y evitar que caigan en un engaño de esta magnitud. 2, tener instrumentos alternos para localizar a sus familiares de forma inmediata o pedirles que nunca se deshagan de sus dispositivos celulares, se los pida quien se los pida. Número 3, educar, explicar o aleccionar a familiares cercanos, particularmente niños y jóvenes o adultos de la tercera edad respecto a esta modalidad de secuestro virtual, crear una ruta como plan B para localizar a familiares o pedir ayuda a alguien de confianza que pueda concientizar a las posibles víctimas. 4, instruir a los miembros de la familia de nunca, Paco, creo que es lo más importante, jamás abandonar por ningún motivo su hogar, su escuela o donde se encuentren seguros. Se los pida quien se los pida, principalmente si es una persona desconocida de la cual están recibiendo una llamada. Y 5, ordenar o aleccionar a trabajadores o trabajadoras domésticas de no dar información de la familia en la que trabajan, para la que trabajan. Esta información tiene que ver con los nombres de los miembros de la familia, la cantidad de miembros que hay en la familia, los vehículos que utiliza la familia, los horarios de llegada, el negocio al que se dedican o la actividad profesional que tengan los miembros de la familia y obviamente también lo más importante, evitar de cualquier medida dar el teléfono o el número telefónico celular de algún miembro de la familia, que es lo que principalmente utilizan estos extorsionadores para generar daño o tener información adicional que pueda confundir a la persona que quiere extorsionar o caer, obviamente, o hacer caer en algún error, Paco. Pues querido Beto, además de todo, creo que el punto fundamental de este tipo de delito es el aislamiento de la persona, ¿no? El tenerlo totalmente aislado, y en eso basan estos delincuentes, por supuesto, toda su operación, y es algo que además de todo causa mucha lógica cuando se está en esa incomunicación, ¿no? Y cuando además de todo a las otras personas, miembros de la familia, traes tú un caudal de datos, pues que solamente teniendo a la otra persona en tu poder lo podrías tener, ¿no? Esa es la parte fundamental. El único caso que me ha tocado a mí en 6 meses aquí en el estado de Quintana Roo es una persona que se encontraba en uno de los municipios turísticos, recibe una llamada al hotel, no sé por qué el operador del hotel hace esa transferencia, lo empiezan a amenazar por teléfono, le piden que salga del hotel y simplemente lo cambiaron de hotel, lo mandaron a otro, lo mantuvieron cautivo por ahí de 36 horas, todo el mundo presumía obviamente que sí había alguna situación lamentable de privación de la libertad y resulta que era un engaño telefónico. Entonces, cualquier persona puede caer en este esquema. Creo que lo que subraya Paco es fundamental, nunca salirse de su estado, del lugar físicamente de confort en el que se encuentren, pase lo que pase o los amenacen como los amenacen, más si la llamada es de alguien que ustedes desconocen. Creo que esa es la parte fundamental y para mí creo lo más importante es sí educar a los jóvenes que contestan los teléfonos de los domicilios o sus teléfonos celulares, porque el daño, lo que más nos preocupa es que niños o jóvenes, al inicio empezó este fenómeno sacando niños de sus casas cuando los papás están trabajando y era verdaderamente dramático en el caso de Tijuana, Morelos, recuerdo yo, todo lo que teníamos que hacer para poderlos localizar y resulta que los secuestradores o responsables de estos temas, los delincuentes, pues se encontraban a cientos de kilómetros de distancia del lugar y generaban obviamente una afectación, un daño y un trauma muy lamentable para los jóvenes, los niños y principalmente sus padres. Muy bien, pues mi querido Beto, importantes recomendaciones que haces, por favor que la gente las tome en cuenta para evitar que así de esta forma los infelices delincuentes puedan vulnerar la tranquilidad de la familia y también su patrimonio. Gracias, mi Beto. Un abrazo, saludos, gracias.
Alberto Capera, secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo y uno de los principales especialistas en materia de seguridad pública y nacional de México.